Oh poderoso Dios y eterno Padre, alabado, exaltado y glorificado seas por siempre, Señor. Gracias, Dios, por tus palabras. Señor, prepáranos Dios, porque vivimos en días muy malos. Las tinieblas, Dios, pronto cubrirán la tierra, pero tú nos prometes que sobre nosotros tú amanecerás, Señor. No hay nada que temer. El único temor que debemos tener es salir de tu mano, y de tus manos no queremos salir, bendito Dios, porque ¿a dónde podemos ir? Solo tú tienes palabra de vida. Ayúdanos, Dios, y danos valor para todas estas cosas que estamos a punto de enfrentar, porque llegó la hora de luchar. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que nuestro Padre Celestial nos dé las fuerzas para enfrentar lo que estamos a punto de enfrentar. Ya estamos enfrentando en nuestras iglesias este evangelio suavizado, donde la Biblia completa ya no se usa, sino que la adaptan a su manera de vivir para no herir a los que quieren ir al cielo, pero no quieren sacrificar sus vidas por nuestro Señor Jesucristo. Los que quieren vivir un evangelio light. Las iglesias están viviendo un evangelio tipo Hollywood, donde se permite de todo y no hay consecuencias eternas. El Papa Leo XIV ha publicado una carta llamada Nova Luz Veritatis, no sé cómo se dice eso. Y créanme, hermanos y hermanas, que si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, caeremos en estas mentiras. Fue un escrito muy corto, pero tienes 10 puntos que los van a sorprender a todos. Es un conglomerado de verdad ligadas con mentiras. Se podría decir muchas más mentiras que verdad. Y todo es para que el ecumenismo tenga mucho más poder que el que tiene ahora. Ya no se va a creer en el infierno. Y eso está bien, porque ahora mismo no hay cierto infierno. Pero esta gente dice que no se va a creer en el infierno para nada. Que no hay infierno. O sea, no hay lago de fuego, no hay juicio. Ya pueden ver por dónde viene esto. Y dicen que tampoco Jesús viene con gloria y poder. Que el tipo de Jesús que viene es un Jesús dentro de nosotros. Miren qué cosa. Este evangelio místico y esotérico. El canal llamado Secretos del Papa hizo un buen trabajo al publicar casi completo de manera detallada todo esto. La verdad es que el engaño será tan sutil que si no estamos fundamentados en una así dice el Señor, seremos engañados. Se está prohibiendo que prediquemos. Ellos los dicen con otro lenguaje. Dicen que no se hará proselitismo. Esa es la palabra que usan. ¿Desde cuándo predicarle a otro es proselitismo? Sabíamos que el 2025 entraría fuerte, pero no que tendríamos tantas cosas al mismo tiempo. Lo bueno de todo esto es que nuestro Dios es más grande que todo esto que viene. Y no hay nada que debamos temer con todas estas cosas. Al contrario, esto nos alegra porque pronto nos vamos con nuestro Rey de Reyes. Seremos probados, hermanos y hermanas, y el tiempo ya llegó. No quiero infundirte miedo, pero el tiempo se acaba. A estas gentes les da igual lo que la Biblia diga. La Iglesia Católica cree que está por encima de la palabra de Dios y que pueden cambiar lo que Dios dice cuando a ellos se le antoje. Y no solo la Iglesia Católica, lo vemos hasta en nuestra iglesia y en un montón de iglesias. Quieren que se predique lo que ellos dicen, no lo que dice la palabra de Dios ni lo que dice el Espíritu Santo a través de ella. Es tiempo de levantar la voz y no callar y llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. No solo de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias que entren en este ecumenismo agresivo. Si usted cree que ahora hay ecumenismo, prepárese para el que vendrá en esos días. Viene un ecumenismo más grande de lo que usted se imagina. Todas las iglesias se van a aparecer, nada la distinguirá. Bueno, desde ya todas las iglesias se parecen. La nuestra ya se parece a las iglesias pentecostales. La Iglesia Católica está a punto de sanar su herida y engañar al mundo entero con su disfraz de hacer la misión. La misión es llegar a los pobres y no predicarle, sino ayudarlos. Y si las personas están en otras religiones, dejarlo tal y como están.
Pero este plan no viene del papado, esto viene del mismo diablo. Hace algunos días hice un tema sobre la guerra espiritual, aquí está en el canal, donde le mostraba cómo Alice Bailey, la sacerdotisa de Satanás y de la ONU, decía ella que el Mesías, el que viene, a él no le interesa la fe, solo le interesa el amor. Voy a leerle las citas de Alice Bailey y se darán cuenta el por qué ha sido en este año que tenemos a este Papa cambiando todo de la manera que escucharán dentro de unos cuantos minutos. Esto no es casualidad, esto estaba supuesto a pasar ahora y está pasando. Se profetizó en el 1800 de que pasaría en el 2025 y eso es lo que está pasando. Pero no solo lo profetizó incluso el conflicto de los siglos que pasarían estas cosas, ya se lo voy a mostrar, sino que también esta sacerdotisa de Satanás llamada Alice Bailey y también Blavatsky, Elena Blavatsky, porque Satanás también tiene sus sacerdotes. En el libro La exteriorización de la jerarquía, Alice Bailey dice: el tibetano me ha pedido aclarar que cuando él habla del Cristo se refiere a su nombre oficial como guía de la jerarquía. El Cristo trabaja para todos los hombres, independientemente de su creencia religiosa. Oigan esto, Él trabaja para todos los hombres, independientemente de su creencia religiosa. Ese es el Cristo que dice Alice Bailey. Él no pertenece al mundo cristiano más que al budista. Díganme si aquí esta bruja satánica está hablando sobre mi amado Jesucristo. Claro que no. Les repito lo que ella dice. Él no pertenece al mundo cristiano más que al budista, al maometano o a cualquier otra creencia religiosa. Ningún hombre tiene necesidad alguna de unirse a la iglesia cristiana para estar afiliado con Cristo. Miren qué cosa esto. Los requisitos son, dice Alice Bailey, oigan esto: amar a vuestros semejantes, tal como dicen todas las iglesias por ahí. Llevar una vida disciplinada. Reconocer la divinidad en todas las creencias religiosas y todos los seres. Eso es lo que van a escuchar del Papa ahora mismo. Y regir vuestra vida diaria con amor. El instructor del mundo es ese gran ser que los cristianos denominan Cristo. En Oriente es conocido como el Bodhisattva y el Señor Maitreya, y por los devotos maometanos como el Imam Mahdi. Ha presidido los destinos de la vida desde el año 600 a.C. Es quien apareció ante los hombres, ya quien se espera nuevamente. Es el gran Señor de amor y compasión, así como su predecesor Buda fue el Señor de sabiduría. Se le ha confiado la guía de los destinos espirituales de los hombres. Durante 2000 años ha sido el guía supremo de la invisible iglesia, la jerarquía espiritual compuesta por discípulos de todos los credos. Él reconoce y ama a quienes no son cristianos, pero que mantienen su lealtad a los fundadores, el Buda, Mahoma y otros. ¿Pueden ver esto? Es el mismo diablo hablando aquí. No le interesa cuál sea el credo, si el objetivo es el amor y de la humanidad. Fíjense, es lo mismo que se dice incluso en nuestras iglesias. No prediquen de profecía, prediquen sobre el amor, para que vean por dónde el diablo lo está trayendo. De manera muy sutil, porque claro, Jesús es amor. Eso está muy claro, todos lo sabemos. Pero es amor y a la vez fuego consumidor, dice la Biblia. Pero esa parte de fuego consumidor, claro que la van a obviar. Eso es normal. Si los hombres buscan al Cristo que dejó a sus discípulos hace siglos, no reconocerán al Cristo que está en proceso de retorno. El Cristo no tiene barreras religiosas en su conciencia. No le importa de qué credo se declare un hombre. Es el instructor del mundo. Él mismo ha dicho que tenía otros rebaños para quienes él representa tanto como para el cristiano ortodoxo. Ellos quizás no lo llamen Cristo, pero tienen su propio nombre para denominarlo y siguen tan verdaderamente y fielmente como sus hermanos de Occidente. Ningún hombre jamás ha sido salvado por la teología, sino únicamente por el Cristo viviente y por medio de la despierta conciencia del Cristo dentro de cada corazón humano. Ustedes verán por qué el Papa no quiere saber de teología, este nuevo Papa, el Papa Leo XIV, y es por todo esto.
Este es un papa, tal como dice Alice Bailey, que viene a preparar el camino para el dragón, para Satanás. A no ser, sigue diciendo, que un hombre vuelva a nacer, no puede ver el reino de Dios, dijo el Cristo. Este es el segundo nacimiento y desde ese momento la visión llega con creciente poder. Existe una creciente y progresiva creencia de que Cristo está en nosotros, como lo estuvo en el Maestro Jesús. Fíjense en esto, está hablando de otro Cristo, no del verdadero Cristo que es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, creencia que alterará los asuntos del mundo y la actitud del género humano hacia la vida. Hermanos y hermanas, si usted no cree que estamos en los últimos tiempos, lamentablemente se va a perder. Se va a perder. Se lo digo con sinceridad, se va a perder. Porque estamos en los últimos tiempos y el engaño es la obra maestra del enemigo. Vivimos en una matriz. El sistema está para hacernos creer todas estas tonterías. La oportunidad y el estímulo son hoy tan grandes que todos los servidores deben estar alertas, desarrollándose en sí mismo la capacidad de registrar la cualidad que debe ser buscada y brindando la ayuda y guía que unirá en un grupo cooperador a esos discípulos e iniciados que deben preparar el camino para el Cristo. Miren esto. Esto está extraído de la reaparición del Cristo y la exteriorización de la jerarquía. Psicología esotérica, tomo 1, y los rayos y las iniciaciones, para que ustedes vean. El 2025 es el año para prepararle el camino a Satanás, para que él se haga pasar por Cristo. No hay otra forma más fácil de decirlo. No es una casualidad que eliminaron los canales y así se borrara la serie 2025, donde se hablaba de todo esto de manera muy detallada. Pero yo lo volveré a hacer, porque yo tengo a mi Dios conmigo, y el enemigo no es más fuerte que Dios, para nada, es un enemigo vencido. Por más cosas que él haga que eliminen, él no podrá callarme, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Y a pesar de que siempre me equivoco, él me vuelve al camino. Y también a ustedes, hermanitos y hermanitas. ¿Saben? Todo este ecumenismo simplemente busca llevar a las personas a estas nuevas religiones de la nueva era, donde Satanás es el Cristo. En la descripción de todos los videos que están en este canal, ya tengo el canal de respaldo. Y también está mi email, por si no me ven más en esta plataforma. Solo me envían un mensaje y yo les mandaré el link donde nuestro Dios me tendrá trabajando. También pueden buscar en Facebook, Escuela de los Profetas, que ahí está. Estoy en una guerra, hermanos y hermanas. No puedo hablar mucho de esas cosas, ustedes lo saben. Vea esto lo más pronto posible, porque usted no sabrá si estos videos estarán aquí mucho tiempo. Este nuevo Papa tiene la orden de llevar esta jerarquía y deben actuar con una apariencia de piedad, pero como dice el espíritu de profecía, estas gentes esconden el veneno de la serpiente. Es el perfecto camaleón. Dice el espíritu de profecía. El romanismo goza ahora de mucha mayor aceptación entre los protestantes que en años anteriores. En aquellos países donde el catolicismo no está en ascenso y los papistas adoptan una postura conciliadora para ganar influencia, existe una creciente indiferencia respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Se extiende la opinión de que, después de todo, no diferimos en tanto punto de vista como se ha supuesto, y ahora eso se está viviendo claro. Esperen a escuchar lo que dice esta persona de este canal, Los Secretos del Papa, que se van a sorprender. Y sigue diciendo, y que una pequeña concesión de nuestra parte nos permitirá un mejor entendimiento con Roma. Hubo una época en que los protestantes valoraban mucho la libertad de conciencia, tan cara. Enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado y sostenían que buscar la armonía con Roma sería deslealtad a Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados ahora. Eso está en Conflictos de los Siglos, página 88.
y 563. Párrafo 2. Sigue diciendo: los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido difamada y el mundo protestante se inclina a aceptar esta afirmación. Vamos a ver quiénes también dicen que hemos difamado a la iglesia. Ya le he puesto ese video antes y se lo volveré a poner. Muchos argumentan que es injusto juzgar a la iglesia actual por las abominaciones y absurdos que marcaron su reinado durante siglos de ignorancias y oscuridad. Justifican su terrible crueldad como resultado de la barbarie de la época y alegan que la influencia de la civilización moderna ha cambiado sus sentimientos. Sí, wow, cómo hay personas que pueden decir que el espíritu de profecía no viene de Dios, que esta señora no proviene de Dios. Ya verán cómo se está cumpliendo ahora mismo todas estas palabras al pie de la letra. Esto lo dice Conflicto de los Siglos, página 88. También la 563, párrafo 3. Ella dice que los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido difamada y que es injusto juzgar a la iglesia actual por las abominaciones de su reinado durante la era oscura. Gloria a Dios por darnos las palabras a través del espíritu de profecía. Vemos este cumplimiento ahorita mismo con estos líderes adventistas. Escuchemos lo que dicen estos líderes y verán que están cumpliendo esta profecía right now, ahora mismo. Por ejemplo, hablando de la libertad religiosa, es sabido que en la Edad Media la Iglesia Católica no estaba alineada con ese principio fundamental y sus implicaciones. Pero para ser justos para los católicos, las cosas cambiaron en 1965, ustedes saben, cuando convocaron el Concilio Vaticano II, porque hicieron una declaración sobre la libertad religiosa. ¿Sabes? Es por eso que no podemos calumniar a los católicos simplemente diciendo, oh, no lo son, ellos se oponen. Sí, históricamente, porque usted sabe, la Inquisición y así sucesivamente fueron horribles y los católicos no son un modelo a seguir. Pero eso cambió en 1965, por ejemplo, con el documento Dignitario Humani, que por cierto es un hermoso artículo sobre la libertad religiosa. Entonces, en otras palabras, los adventistas también deben ser educados sobre lo que está sucediendo en el mundo para que no difamemos a la gente, ya sabes, no ignorando sus contribuciones. Hoy permítanme compartir con ustedes un poco más detalladamente acerca de Jesucristo y su mensaje. Por supuesto, cuando la gente me pregunta ¿qué predicas? ¿Es el mensaje de los 3 ángeles? Expliqué que no predicaba otra cosa sino a Jesús, ya que su mensaje es verdaderamente la mejor noticia de todas. Jesús es el Evangelio. El Evangelio no es una teoría, es una persona. Toda gloria a Dios. Pero nosotros, los adventistas, hemos llevado la reforma a su propósito deseado. Entonces la gente lo inventa. Esto es muy malo. Creo que este es su video en la iglesia de Nueva Vida en África. Sí, lo sé, pero nunca dije que no predicaría 300,000 nunca. Sabes, considero eso una verdadera tontería, algo que jamás pasó por mi mente ni como posibilidad remota. Pero voy a decir que predico que Jesús trae y que incluso Ellen White es muy claro. Usted sabe, nosotros deberíamos predicar el sábado, usted sabe, y todo sobre 300 mensajes, pero no deberíamos decir olvidar el centro de atracción, Jesús, usted sabe. Así que eso es lo que quiero decir, porque algunas personas piensan que el adventismo es simplemente diciendo a la religión que son bestias y así sucesivamente. Eso es lo que estoy en contra. Mencionamos que nos asociamos con otros cristianos y con otras personas religiosas precisamente como testigos porque tenemos la buena nueva y el evangelio eterno compartidos en el mensaje y contexto de los 3 ángeles. Quiero mostrarles esto brevemente. Hay muy pocas diapositivas.
Una de las organizaciones en las que hemos estado participando como iglesia desde 1957 es la Conferencia de Secretarios Generales de las Comunidades del Mundo Cristiano. Estos son los principales líderes de otras denominaciones cristianas, los secretarios generales y todas las principales iglesias cristianas prácticamente están representadas. Me refiero a aquellas iglesias que son reconocidas como verdaderas iglesias cristianas. Es extraordinario observar una completa lista de congregaciones cristianas distintas que se han incluido. Si vuelvo a la Eucaristía cristiana, aquí puedes ver que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es reconocida. Sí, no buscamos la aprobación de los demás, pero es importante ser reconocidos como una verdadera iglesia cristiana. No hay vergüenza en ser reconocidos como una iglesia de Cristo. No significa tratar de complacer a otros, pero nuestra credibilidad está en juego. En esta lista ampliada, usted puede observar una variedad de denominaciones, por ejemplo, la Sociedad Bautista Anglicana de Santidad Cristiana y también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reconocida oficialmente. Es un placer y un honor verlos de nuevo en Sabah y en toda Malasia. En ocasiones surge la intrigante y recurrente pregunta sobre la posible conexión entre la Asamblea General y una eventual implicación en temas como la ley del domingo. Además, interesantes rumores han circulado por Internet desde hace muchos años. El Papa incluso ha establecido comunicación directa con el presidente de los Estados Unidos, quien a su vez ha dialogado con el presidente de la Asamblea General sobre la Ley Nacional del Domingo y todo lo relacionado con este asunto. Quiero decirles que esto es absolutamente incorrecto, totalmente equivocado. Alguien en algún lugar imagina algo y lo pone en Internet, y entonces la gente cree lo que lee. Me gustaría animarlos a todos a volver a la palabra de Dios, al espíritu de la profecía, y leer los hermosos capítulos de la gran controversia. Por favor, entiendan que sí, en un futuro la ley nacional del domingo llegará y la persecución también. Sin embargo, actualmente no hay evidencia de tal situación ni nada que podamos confirmar. Los adventistas del séptimo día son firmes defensores de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. Creemos en la libertad religiosa para todos. Sin embargo, llegará el momento en que esta libertad nos será quitada. Pero hasta entonces aprovechemos este tiempo para difundir las buenas nuevas. No difunda rumores, no difunda información inexacta, difunde la verdad. El Espíritu Santo te ayudará a hacer esto. Dios bendiga a cada uno de ustedes. No tengas miedo al futuro. Entrégate en las manos de Dios y Él te protegerá incluso en los tiempos más difíciles. Gracias por dar testimonio del Señor. Dios te bendiga, Maranatha. Estoy realmente bien. ¿Y cómo estás? Por favor, sigue orando porque lo necesito mucho. Tengo una pequeña pregunta para ti. Ahora hace aproximadamente un año, ¿cómo está respondiendo la iglesia? Hace un año y medio usted dijo que no había ley del domingo, que Polonia acaba de aprobar el 1 de enero. Bueno, no dije que no estaba en la tubería. Solo intentaba aclarar que probablemente no es una propuesta en el sentido formal. Polonia simplemente es. Recorriendo Polonia simplemente anduve por ahí. Sí, pero no en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tomarán la iniciativa. Sí, está bien. Yo diría que también están considerando las normativas vigentes en el estado de Alabama. Podría llegar pronto. Es posible que las leyes nacionales de domingo lleguen antes de lo que imaginas. ¿Así que lo ves ahora, aunque eso es lo que dirías? El diseño del escenario fue preparado para garantizar una velocidad impresionante en la gran final. Evento. ¿Entonces dirías que ahora se está gestando? No puedo decir que exista alguna legislación si usted copia esto. Adventismo y catolicismo. ¿Qué podemos aprender el uno del otro en un mundo en constante cambio?
Estoy muy feliz de estar delante de ustedes junto con los demás sentados detrás de mí para ser parte de este proyecto especial relacionado con la publicación de mi libro. Muchos conocen que organizar este espectáculo generó algo de conmoción, pero agradezco que tengamos este lugar y que tantos hayan asistido. Mis conferencias se basan en el contenido de mi libro, pero pretenden extender varias amenazas del pasado al futuro. Me gustaría sugerir algunas maneras en que los católicos y los adventistas pueden aprender unos de otros. Los lectores de mi libro notarán que los adventistas, al menos a lo largo de su historia, han seguido sosteniendo que el catolicismo romano no ha cambiado fundamentalmente y nunca cambiará en el futuro. Como sugirió la pionera ausente Ellen White, la Iglesia romana puede haber mostrado el lado justo al mundo ahora, pero todavía no ha cambiado. Por citar, bajo la apariencia cambiante del camaleón, ella, es decir, la Iglesia católica, esconde el inmutable fantasma de la serpiente. Creo que ya es momento de alejarnos de esa descripción tradicional. Creo que ya es momento de alejarnos de esa descripción tradicional. Las iglesias medievales de los siglos anteriores al siglo X e incluso la Iglesia Vaticana aún no eran la misma iglesia que la comunidad presidida por el Papa Francisco, como la pequeña iglesia adventista pionera no era la denominación de 2024, con 23 millones de miembros bajo el liderazgo de los pastores Ted y C. Wilson. La Iglesia Católica y la Iglesia Adventista son organizaciones religiosas verdaderamente presentes a escala global. La doctrina de la infalibilidad papal fue promulgada durante la época del Vaticano y fue duramente criticada por los protestantes, especialmente los adventistas. Pero aunque el adventismo oficial no considera a Ellen G. White infalible, muchos miembros de la Iglesia están convencidos de que su don profético asegura que sus escritos son correctos, no solo teológicamente, sino también histórica y científicamente. En mi opinión, el desafortunado denominador común entre los católicos y los adventistas es la continua negativa a otorgar a las mujeres un estatus legítimo y bíblicamente prescrito en la Iglesia. Las iglesias cristianas en el mundo occidental están luchando por su supervivencia en muchos lugares, y el éxodo de las generaciones más jóvenes en particular es preocupante. Esto es cierto tanto para los católicos como para los adventistas. En su carta apostólica, Pablo II invita a los fieles a redescubrir en un nuevo sentido el significado del domingo, su misterio, su celebración, su significado para la vida cristiana y humana. Hagamos un gran esfuerzo para detener la distorsión de otras denominaciones cristianas, incluida la Iglesia Católica. Espero que mi libro pueda contribuir a este proceso. Tal vez podamos decidir en algún momento en el futuro que debemos pedir perdón por muchas cosas, ya que muchas veces hemos acusado a los fieles católicos, especialmente a la Iglesia Católica, de ignorancia o de una manera absolutamente poco cristiana. Los autores y misioneros adventistas suelen mostrar prejuicios y estereotipos diversos. Es cierto que en el pasado el sentimiento anticatólico. No somos un fenómeno adventista único. Pero los tiempos han cambiado.
Ahora debemos enfrentar juntos el desafío de llevar el Evangelio a un mundo cada vez más secular y no cristiano. Oro para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día mantenga su esencia, pero que deje de percibir a otras iglesias cristianas, incluida la Iglesia Católica, como adversarios y las vea como aliadas para la misión del Evangelio. Tratemos de aprender unos de otros en este proceso y de ser inspirados por los demás en la realización de nuestras tareas sagradas. Amén. Curiosamente, la ley del domingo se considera la clave de Apocalipsis 13, sin embargo, la palabra domingo no está aquí. De hecho, la palabra sábado tampoco está en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo puede uno llegar a un texto como este y llegar al tipo de conclusiones que los adventistas del séptimo día solían llegar? El sello de Dios se expresa más claramente en Apocalipsis 7, versículos 1 a 3, donde el pueblo de Dios es sellado en su frente. Y luego en Apocalipsis 14, versículo 1, tiene el nombre de Dios en su frente. El mismo contraste, la frente, el nombre, el sello, la marca. Estos contrastan fuertemente entre sí. Así que la marca de la bestia contrasta de alguna manera con la marca de Dios en el Nuevo Testamento. En general, el sello de Dios está asociado con el Espíritu Santo. Aquí, una vez más, vemos que el contraste es que la marca de la bestia está asentada en la verdad de Satanás, asentada en el concepto erróneo de lo que Dios es, y que usted se vuelve como el tipo de Dios que usted adora. Así que la marca de la bestia tiene mucho que ver con el carácter de aquellos que eventualmente rechazarán a Dios al final de los tiempos. Usted ve en el Apocalipsis que hay 3 tipos de personas y voy a ilustrar esto con las 3 cajas que usted ve en la pantalla. Estas son mis palabras y las pongo en la pantalla no porque tengan alguna autoridad divina, sino por un cuidadoso estudio de las profecías cumplidas, por un cuidadoso estudio del libro del Apocalipsis. Al leer estas declaraciones, teniendo en cuenta los principios bíblicos, debemos tener cuidado de no suponer que el último día es lo mismo que la gran controversia en cada detalle. Por ejemplo, en la década de 1880, la idea de una ley dominical universal, que ya estaba en vigor, tenía mucho sentido, ya que el mundo entero estaba gobernado por cristianos en ese momento. Fue un periodo colonial en el que las naciones europeas controlaron África, América del Sur, gran parte de Asia, etc. Por lo tanto, la idea de una ley dominical global tenía mucho sentido en ese momento. El mundo de hoy es muy diferente. Por lo que no debemos suponer que dentro de más de 150 años o unos 150 años cada detalle seguramente se hará realidad. ¿Recuerdas Isaías 11? Teniendo en cuenta la Biblia y la historia mundial, ¿somos Ellen White vivos hoy? Al menos existe la posibilidad de que su descripción del final sea diferente a la de la década de 1880. Ahora recuerda a los eruditos y creyentes. Por consiguiente, podemos preguntarnos, ¿está bien? El estudioso no pone en tela de juicio el don otorgado por Dios a Ellen White, ni la veracidad de las revelaciones que ella recibió, sino que hace una observación. Basado en las profecías cumplidas narradas en la Biblia, resulta lógico considerar que las obras divinas no siempre son predecibles. Echemos un vistazo a esos principios relevantes. Dios no siempre es predecible. Esto significa que no todos los detalles de las profecías clásicas necesariamente se cumplirán exactamente como se dice. Dios se encuentra con las personas donde están. Esta profecía está claramente dada en un contexto histórico específico y se ajusta a ese contexto.
Si el fin hubiera ocurrido durante la vida de Ellen White, no tengo ninguna duda de que habría ocurrido de la manera que ella llamó el artículo 6. Dios usa el lenguaje de los profetas del pasado y del presente. Este análisis surge como una extensión lógica. Exploraremos cómo los eventos ocurridos en la década de 1880 se entretejen perfectamente con los temas de la gran controversia. La legislación del domingo fue visto por muchos como una forma de recuperar el espíritu protestante en Estados Unidos, recuperando los principios cristianos en el centro del gobierno estadounidense. Aquí los adventistas no están de acuerdo. Algunos argumentaban que la legislación dominical representaba una amenaza al futuro de Estados Unidos, aún mayor que los problemas asociados con el alcohol. Este es el contexto en el que se hicieron estas sorprendentes declaraciones, pero desde entonces el mundo ha cambiado muchas. Todo esto tiene impacto en cómo interpretamos y analizamos las proyecciones y los discursos del pasado en este tema. Por lo tanto, la idea de que el catolicismo era una amenaza importante era muy real en la década de 1880 y, hasta cierto punto, hasta la década de 1850. Pero luego hubo otro periodo de calma hasta el Vaticano II. Por último, otro cambio importante en el mundo es el fin del colonialismo. En los tiempos de Ellen White, la mayoría del mundo estaba bajo dominio cristiano. Podemos imaginar que muchos países avanzan hacia leyes relacionadas con el domingo. Hoy en día, 2/3 de la población mundial está compuesta por líderes no cristianos, lo que representa una imagen muy diferente de lo que era antes. Así que la pregunta es, si Ellen White estuviera viva hoy, ¿todavía hablaría de la ley del domingo? Si es así, ¿de qué manera hablaría de ellos? ¿Cómo se desarrollarán estas cosas en el mundo de hoy? Revisemos nuevamente la prueba proporcionada por Ellen White y la cita mencionada anteriormente. Ella dijo que el movimiento en curso en los acontecimientos que están sucediendo ahora ha visto un rápido avance hacia el cumplimiento de la profecía, el conflicto inminente. Se ha promulgado un decreto emanado de un gobierno protestante. Verán, todas estas cosas tenían sentido alrededor de 1888 a 1890, cuando el Senado de los Estados Unidos tenía legislación nacional para promover la adoración dominical, y la posibilidad de una ley de este tipo en todo el país se consideró real. Así que la evidencia de la misma Ellen White, ella está hablando del futuro cercano. Ella está hablando de un mundo que era muy real en la década de 1880, pero que ya no existe hoy. Así que el mundo es un lugar muy diferente. En su obra The Great Controversy, describe su presente y lo que sería un futuro próximo. Curiosamente, cuando piensas en el libro La Gran Controversia, en realidad hay 7 versiones de la Gran Controversia. En la versión anterior usted no mencionó la ley del domingo en el Congreso, no mencionó la ley nacional del domingo, no mencionó la legislación del domingo, porque esto ha estado presente a lo largo de la historia estadounidense desde la época puritana. Por lo tanto, la legislación del domingo no es algo nuevo en los Estados Unidos, pero la idea de una ley nacional del domingo sería muy diferente de lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. Lo que ella llama la década de 1880 es una situación nueva. Si observas de cerca la evidencia de Ellen White, notarás que ella no está dirigida directamente al mundo en el que vivimos hoy. Sus proyecciones eran una evolución lógica de las circunstancias de su época. Buscarán sin éxito indicios de conflicto nuclear o el uso de energía nuclear. Usted buscará en vano computadoras, internet, teléfonos móviles, viajes espaciales, guerras mundiales, terrorismo islámico, el auge del laicismo, el auge del posmodernismo, etc. Ella no está hablando de nuestro mundo. Este es el enfoque típico de los profetas bíblicos. Hablan de su mundo, de la situación inmediata, donde hay algunos principios donde podemos deducir el fin del tiempo,
Pero estos no suelen ser el tipo de declaraciones concretas, mensurables, accionables, que no nos dan un diagrama de eventos concretos al final. A lo largo de las 7 versiones de The Great Controversy, actualizó muchas cosas. Ella cambió muchas cosas a medida que las circunstancias cambiaron. Esto es lo que vemos en los profetas bíblicos. Isaías fue profeta durante 60 años, mucho como Ellen White. Verás, cuando lees el libro de Isaías puedes ver un cambio en su lenguaje, un cambio en su tono, un cambio en su optimismo, y cuando lees el libro de Isaías, él se vuelve cada vez más optimista, cada vez más pesimista al principio, pero optimista al final. Así que Ellen White es una profeta clásica como Isaías, y sus profecías tienen componentes condicionados. Entonces, ¿debo desechar los libros de Ellen White? Porque no mencionan computadoras, celulares y armas nucleares. Pero tampoco eso lo menciona la Biblia. Con el hecho de solo decir que habrán grandes conflictos, ya eso basta para saber que usarán muchos tipos de armas, conocidas y no conocidas. Este hombre tiene que estar bastante loco. Estos apóstatas dicen que la Iglesia Católica cambió. Y este apóstata, profesor de la Universidad Adventista de Loma Linda, porque no es cualquier persona que está diciendo esto aquí, es un profesor de la Universidad de Loma Linda. Él dice que no habrá ley dominical, que el conflicto de los siglos se enfocó en el 1888, cuando sí podía existir una ley dominical. Pero hermanos y hermanas, Pablo, ¿acaso no dijo que el ministerio de la iniquidad ya estaba activo en su tiempo? ¿Significa eso que el ministerio de la iniquidad solo estuvo para el tiempo de Pablo? ¿Que el hombre de pecado solo estaría para el tiempo de Pablo? Que Ellen White diga que en su tiempo ya estaba activo este movimiento de la ley dominical, porque es verdad, había un papa llamado Leo, igual que el de ahora, que quería poner la ley dominical. Y eso que en ese tiempo no teníamos todos los de ahora, porque no había una ley climática dominical. Y aún así ella creía que estaba cerca. Entonces, ¿cómo nosotros, viendo todo esto, viendo un proyecto 2025, viendo el domingo climático, vamos a pensar que no está cerca? Este señor tiene que estar muy loco. Este hombre marea con sus opiniones, ignorando todos los textos donde Dios dice que el sábado es el sello entre Dios y su pueblo. Él ignora que el dragón se va detrás de una iglesia al final de los tiempos que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y en los mandamientos de Dios no está el sábado? ¿No dice Dios que adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra? Dígame cuál es el único verso donde este primer ángel de los 3 ángeles, cuando él anuncia: temed a Dios y dale la gloria y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Díganme cuál es el único verso en la Biblia, en los 10 mandamientos, o mejor dicho, cuál es el único mandamiento que dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Está señalando al sábado claramente. Eso está clarito. Solo el sábado es que te dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra. Así que el sábado es el sello entre Dios y su pueblo. El Espíritu Santo no es un sello. Él dice que es el Espíritu Santo el sello. No, el Espíritu Santo es el sellador. Así hay un montón de gente con esa teología por ahí. Él ignora también que el dragón va detrás de una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La verdad es que es sorprendente cómo Satanás tiene a muchos líderes en sus manos. No a todos, porque hay muchos líderes de Dios, siempre lo voy a decir. No generalicemos y pensemos en todos, pero hay que ser consciente. Cuando vemos un líder así, de este renglón, un profesor de una universidad adventista de teología, eso molesta. A Conrad Bain y a Ron Kelly lo cancelan por decir la verdad, pero estos siguen siendo directores y profesores en la iglesia y todavía trabajan en la casa de publicaciones adventistas. A estos tipos sí que hay que despedirlo, pero rápidamente, porque estas gentes sí son en serio jesuitas infiltrados.
Estos son agentes de Satanás preparados para estos tiempos. ¿Se dan cuenta? Porque el salmista decía que en tu palabra medito de día y de noche. El engaño viene de una manera muy sutil y debemos estudiar la palabra de Dios todo el tiempo para no caer en estos engaños. Debemos gemir: Señor, por favor, danos tu palabra y no permita que un rayo de luz pase por alto. Ayúdanos a entender cada matiz de tu palabra, porque no queremos ser engañados, porque el diablo conoce la Biblia completita. Dios le dijo a Abraham 500 años antes que su pueblo estaría 400 años de esclavo en Egipto, y Abraham lo creyó. Pablo creyó que vería la segunda venida de Cristo. Él creyó que lo vería vivo, y él no la vio. Pero eso no significa que la profecía que Pablo daba era falsa, porque él no estuvo vivo o no estará vivo cuando Cristo venga. Ellen White creía que se cumpliría en su tiempo también, y no fue así. Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 4:1: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjense cómo él creía que sí estaría vivo. Y él dice: y así estaremos siempre con el Señor. Pedro dijo: estamos más cerca de ver al Señor que cuando creímos. Eso es normal que los profetas y discípulos crean que Jesús vendría en su tiempo. Llegó el tiempo donde ellos veían que sus vidas terminarían, y ya ellos tenían la certeza de que no estarían vivos para ver a Jesús. Pablo dijo que había peleado la buena batalla de la fe, y Ellen White dijo al final de su ministerio que después que Dios la mande a ella a dormir, muchas gentes despreciarían sus testimonios, y eso es lo que vemos que está pasando. Además, John Paulier, profesor de la Universidad de Loma Linda, está tan borracho con el vino de Babilonia que él ignora que Santiago 1, del 16 al 17 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. O sea que Dios no cambia. Dios no cambia, ni sombra de variación. Dios no cambia porque estamos en tiempos modernos. Este señor está loco y tiene al diablo dentro. Y no me voy a arrepentir de lo que acabo de decir. Dios no cambia porque estamos en el 2025. La Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Solo los tontos caen en lo que está diciendo este profesor teólogo de la Universidad de Loma Linda. Hermanos y hermanas, yo se lo digo siempre a ustedes: dejen de creer en hombres y solo crean en Jesucristo. Hay gentes que le creen a todos estos lobos rapaces, y eso es lo que me da tristeza de todo esto. Por eso me pongo así. Hay otros que no quieren ni siquiera que yo le muestre esto a ustedes, hermanos y hermanas, para que sigan como borregos siguiendo a estos locos o a estos lobos, o para que quizás no generalicen a todos en la iglesia. No, mi hermano, si a usted no le sirve el sombrero, no se lo ponga. Pero déjeme decir las cosas, déjeme hablar las cosas, porque Dios me manda a hablar las cosas. ¿O qué quiere? Que nos quedemos callados y entonces Dios, la sangre de estas personas que me están escuchando ahora, la demande de mí, porque Dios me mostró las cosas y yo no las dije. El Señor te reprenda 1000 veces si usted quiere que yo me calle contra esto. Estoy hablando fuerte, pero no crea que esto no me duele el corazón, hermanos y hermanas, al decir todo esto. Me gustaría ver que no haya apostasía y que estamos todos juntos preparándonos para luchar contra lo que viene, porque lo que viene es tan grande, hermanos y hermanas, pero lamentablemente no es así, porque tenemos demasiados traidores dentro de nosotros. La Iglesia Católica tiene la mayoría de jueces en la Corte Suprema. No entiendo cómo este hombre sale con esas tonterías de que la Iglesia Católica no tiene poder en los Estados Unidos. Este señor tiene que estar loco. Los del Proyecto 2025 que forman parte del gabinete de Trump son todos católicos. El jefe del Pentágono es católico.
¿Qué más quiere ver este señor? Esos estados que se van sumando a observar las leyes azules en estos momentos, ¿eligen el domingo acaso por casualidad? No, es porque este es el año donde todo esto tiene que comenzar. Este es el año donde vemos que cada mes o cada semana un nuevo estado acepta estas leyes azules. Acepta estas leyes azules. Estas leyes azules no son más cosas que los domingos libres, los domingos de descanso. Oh Señor, sabemos que tienes misericordia de todos nosotros y de todos ellos. Pero es impresionante, Padre, el nivel de ceguedad que tienen muchos de estos líderes. Esto es increíble. Las profecías se cumplen ante nuestros propios ojos y aún así hay gente que creen que no estamos cerca del fin. Roma tiene gente en todas partes infiltradas, incluso en nuestra iglesia. No olvide que en la Biblia dice que Jesús vendrá con gloria y majestad y va a destruir a los impíos con el resplandor de su venida. Lea su Biblia y no se deje engañar de estos motivadores que buscan dormirlo para que se pierda igual que ellos. Recuerde que al final del tiempo, dice otra cita del Espíritu de Profecía, que los hermanos y hermanas dormidos que se dejaron engañar se van a ir en contra de sus pastores y los matarán a golpes, porque le dirán: ustedes sabían eso y nos engañaron, nos dijeron que Jesús no venía ahora, que no era tiempo de alarmarse, que no se lleven de estos alarmistas. Así mismo lo dice. Búsquelo en Conflicto de los Siglos, no sé realmente dónde está, pero sí que lo está, que se irán encima de sus pastores a reclamarle a ellos y a golpearle a ellos por haberlos engañado, y ellos no se prepararon porque le creyeron más a sus pastores que a la palabra de Dios. Estos mensajes subliminales del Papa se parecen tanto a esos mensajes de tantos predicadores adventistas que me dan náuseas. ¿Dónde está el mensaje que Jesús mandó a través de los 3 ángeles? ¿Borraremos lo que Jesús dice en Mateo 24, Daniel y en Apocalipsis? La Biblia completa habla de estas cosas, pero hay unos discípulos de Satanás que quieren controlar hasta los versos de la Biblia que se deben leer. Los que hacen esto son hijos del mismo diablo y no me voy a excusar por decir eso. La Biblia completa le pertenece a Dios, es su palabra. Díganle a los predicadores y a los pastores que le devuelvan la iglesia a Cristo. Le pertenece al Rey de Reyes, no es de ellos, ellos no lo heredaron. Es la novia del Rey de Reyes, de nuestro amado Señor Jesucristo. Cualquiera que quiera quitarle o ponerle es un enviado de Satanás, ya sea el Papa o cualquier pastor en nuestra iglesia. Es un enviado de Satanás y te prohíbe hablar de algo en la Biblia. Es un enviado de Satanás. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía: la iglesia papal jamás renunciará a su pretensión de infalibilidad. Considera justo todo lo que ha hecho en la persecución de quienes rechazan sus dogmas, y no repetiría los mismos actos si se presentara la oportunidad. Que se eliminen las restricciones impuestas por los gobiernos seculares y Roma recupere su antiguo poder, y pronto se producirá un resurgimiento de su tiranía y persecución. Fíjense, aquí lo dice Ellen White, que ella muestra simplemente esta postura porque aún no ha recuperado su poder en su totalidad. Pero inmediatamente los gobiernos seculares y Roma recuperen su antiguo poder, se producirá un resurgimiento de su tiranía y persecución nuevamente. Ella sigue diciendo: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada es más preciado ni más fundamental. Le doy tantas gracias a Dios que en esta reunión que se hizo en San Luis, a muchos valientes se pararon y le dijeron a Ted Wilson su verdad en sus caras. Sí, aunque habían comprado un montón de delegados que trabajaban con ellos, como dice Conrad Baim. Pero qué bueno que se levantaron unos poquitos y dejaron oír su voz. Y dijeron: ya no más van a callar nuestra conciencia.
Así se pare todo el mundo aquí de estos delegados y digan que dejemos este tema afuera. Ellos se pararon como centinelas de Dios y dieron la voz. Esto me alegró de mi iglesia. Créanme, lo que me hizo sentir orgulloso de ser adventista, porque no todo el mundo está perdido aquí. Eso es mentira. Hay gente mala tanto en las iglesias independientes como en la iglesia nominal. Y hay gente buena en la iglesia nominal como también en la independiente. Así que dejémonos de esas cosas como si fuéramos partidos políticos, porque todos somos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo y Él es nuestro dueño. Vuelve a decir el espíritu de profecía: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada es más preciado ni más fundamental. El Papa Pío IX, en su carta encíclica del 15 de agosto de 1854, afirmó: las doctrinas o delirios absurdos y erróneos en defensa de la libertad de conciencia constituyen un error de lo más pestilente, una plaga entre todas las demás, la más temible en un estado. El mismo Papa, en su carta encíclica del 8 de diciembre del 1864, anatemizó a quienes afirman la libertad de conciencia y de culto religioso, así como a todos los que sostienen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico de Roma en Estados Unidos no implica un cambio de actitud. Sigue diciendo, el conflicto de los siglos. Es tolerante donde se siente impotente. El obispo O'Connor afirma: la libertad religiosa simplemente se tolera hasta que se pueda llevar a cabo lo contrario sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de San Luis dijo una vez: la herejía y la incredulidad son delitos. Y en países cristianos como España e Italia, por ejemplo, donde todos son católicos y la religión católica es parte esencial de la ley, se castigan como otros delitos. Es cierto que hay verdadero cristiano en la comunión católica romana. Miles de personas en esas iglesias sirven a Dios según la mejor luz que poseen. No se les permite el acceso a su palabra y por lo tanto no disciernen la verdad. Nunca han visto el contraste entre un servicio ferviente y sincero y una serie de meras formalidades y ceremonias. Dios mira con compasión a estas almas, educadas como están en una fe engañosa e insatisfactoria. Él hará que rayos de luz penetren la densa oscuridad que las rodea. Pero ¿cómo Él hará? Él hará con nosotros ir y predicarle a esas personas. Pero este nuevo Papa dice que no se puede hacer proselitismo, o sea, que usted no puede predicar. Les revelará la verdad, sigue diciendo el espíritu de profecía, tal como es en Jesús, y muchos aún se unirán a su pueblo. Muchos protestantes suponen que la religión católica carece de atractivo y que su culto es una ceremonia aburrida y sin sentido. En esto se equivocan. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura burda y torpe. El servicio religioso de la Iglesia Católica es un ceremonial impresionante. Su espléndida exhibición y sus solemnes ritos fascinan los sentidos del pueblo y silencian la voz de la razón y la conciencia. La vista queda cautivada. Magníficas iglesias, imponentes procesiones, altares dorados, santuarios enjollados, pinturas escogidas y esculturas exquisitas incitan al amor por la belleza. El oído también queda cautivado. La música es insuperable. Las ricas notas del órgano, de tonos profundos, se funden con la melodía de múltiples voces al resonar por las elevadas cúpulas y las naves laterales con columnas de sus magníficas catedrales, inspirando asombro y reverencia. La Iglesia romana presenta ahora un frente justo ante el mundo, escuchen esto, cubriendo con disculpas su historial de horribles crueldades. La Inquisición se ha revestido con ropajes cristianos, pero permanece inmutable. Todos los principios del papado que existieron en épocas pasadas siguen vigentes hoy. Las doctrinas concebidas en las épocas más oscuras aún se mantienen. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes están dispuestos a honrar es el mismo que gobernó el mundo en los días de las reformas, cuando hombres de Dios se alzaron, arriesgando sus vidas para exponer su iniquidad. Posee el mismo orgullo y la misma arrogancia arrogante que dominaba a reyes y príncipes y se atribuía las prerrogativas de Dios.
Su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando aplastó la libertad humana y asesinó a los santos del Altísimo. El papado es justo lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 3 al 4. Parte de su política es asumir el carácter que mejor logre su propósito. Escuchen esto muy bien. Pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. No estamos obligados a cumplir la fe ni las promesas a los herejes, declara la iglesia. Entonces el espíritu de profecía pregunta, ¿será este poder, cuyo historial milenario está escrito con la sangre de los santos, reconocido ahora como parte de la iglesia de Cristo? Eso está en Conflicto de los Siglos, página 569 a la página 571. Quise leer todo esto para que vean que no son mis palabras. Segunda de Timoteo 3:13 dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sí, porque estas personas están engañados, pero están engañando a otros también. Colosenses 2:4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Ustedes saben que Jezabel es sinónimo de la gran ramera, o sea, de la iglesia católica, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Repito, tal como dijo Ellen White, no estamos hablando de los católicos fieles, estamos hablando del sistema. Isaías 3:12 dice, oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Mujeres lo dominan, o sea, iglesias lo dominan. Están dominando iglesias al pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Isaías. Vaya, búscalo. Lo dice Isaías 3:12. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan, o sea, iglesias lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. El profeta Jeremías lo dice de esta manera. Jeremías 23:13. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Baal es sinónimo del dios Sol, el dios que adoraba Babilonia, de donde proviene la adoración en domingo. Jeremías 56 dice, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y como fue en esos tiempos, así mismo será ahora. Jeremías 56 lo dice, ustedes lo pueden buscar, lo leo otra vez. Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Han olvidado su día de reposo, han olvidado su día de descanso y lo han reemplazado con el Día de las Madres, con el Día del Padre, con la Navidad, con el Día del Conquistador, con cualquier otra fiesta que caiga en sábado. No importa la fiesta que sea, ellos van a celebrar esa fiesta y no se van a acordar que es el Día del Señor y que el Día del Señor no puedes, tal como dice Isaías 56, hablar tus propias palabras, tener tus propios pensamientos. Pero aquí dicen no importa el día del Señor, vamos a hacerlo a la manera de nosotros y aún así dicen guardamos el sábado. Esta profecía ya se ha cumplido. La iglesia no guarda el sábado del Señor como se debe. Termino con este verso en Marcos 13, verso 6. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Espero en Dios que tú ni yo seamos engañados por esta falsa humildad en nuestro pueblo y también en Babilonia. Nuestro Señor Jesucristo viene y nada ni nadie podrá impedírselo. Este año se han estado reuniendo estas élites más que nunca y todos sabemos que es por el asunto de Satanás que viene, pero ellos lo llaman el Cristo. La revista Adventist Today publicó el 25 de julio este artículo y la verdad es que siento pena por esta pobre gente. Escuchen el título, prepárense porque Jesús viene pronto. Es una mala teología. ¿Acaso no hemos aprendido la lección como iglesia? Me dan ganas de avergonzarme cada vez
que veo que una de nuestras iglesias anuncia un seminario sobre la profecía del fin de los tiempos. Miren qué cosa. Sigue diciendo, aquí hay algo que quiero que noten. El 100% de las predicciones del fin de los tiempos a lo largo de los últimos 2000 años, supuestamente es basada en un cuidadoso estudio de la Biblia, han fracasado el 100%. Por favor, basta ya, dice este pastor. Lo oigo proclamar desde la cúpula de nuestra organización hasta las bancas de la iglesia local. Prepárense porque Jesús viene pronto. ¡Qué mala teología! Y antes de que me llamen hereje o no adventista, consideren lo que decimos con eso. Dice él, si debemos prepararnos porque Jesús viene pronto. ¿Qué significa si Jesús no viene pronto? ¿No tenemos que prepararnos? Si debemos prepararnos porque Jesús viene pronto. ¿No es como si la novia le pidiera al novio que le avisara cuándo llegaría la boda para que ella supiera cuándo empezar a ser fiel? Como dije, es una mala teología. Hace décadas, dice este pastor, algunos miembros de la iglesia me preguntaron si creía que Jesús vendría en los próximos 20 años. Le dije que no lo veía. Por esa respuesta me tildaron de poco espiritual y de pastor poco confiable. Han pasado al menos 3 décadas desde entonces y resulta que no era poco espiritual. Yo tenía razón. En las 3 décadas transcurridas desde entonces ocurrieron muchas cosas horribles y ninguna de ellas resultó ser una señal del fin. Primero, no es una señal del fin. Habla también de la crisis financiera mundial del 2008. Dijo que no fue una señal del fin. Continúa el conflicto en Oriente Medio, no es señal del fin. Tsunami y desastre nuclear en Japón en 2011, no es señal del fin. Invasión de Rusia a Ucrania, no es señal del fin. Todo eso él lo puso para que vean que no fue señal del fin y que todavía estamos aquí. Pero hermanos y hermanas, ¿alguien no le ha dicho a este loco que el mismo Jesús dijo que esto sería como la mujer cuando está en parto? ¿Que los dolores van en aumento hasta que llegue el día? ¿No vemos que ya empezaron los dolores con este proyecto 2025 y este domingo climático? ¿Él vio eso alguna vez? ¿De veras vio eso este pastor loco? ¿Vio eso este pastor loco antes? ¿Vio a un papa americano? ¿O es la primera vez que sucede que hay un papa americano? Es la primera vez, hermanos y hermanas. ¿Vio que el mismo nombre del que quiso poner la marca de la bestia en el 1888 es el mismo nombre que está usando este mismo papa hoy? Señor, ten misericordia de este pobre hombre. Siento tristeza y a la vez algo de molestia, porque muchos caerán en lo que diga este loco, este discípulo de Satanás. Espero que Dios toque su corazón. Bueno, Dios lo está tocando. Espero que Él abra su corazón, porque Dios está tocando el corazón de muchas personas, pero es la persona la que decide abrir, porque Dios no obliga a nadie. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios con todos nuestros corazones que nos dé las fuerzas y las palabras necesarias para hablarles a nuestros familiares y amigos e incluso a aquellos que piensan como este pastor que escribió esto aquí, para que puedan reaccionar a tiempo y no se pierdan. Aquí les dejo el video del canal Los Secretos del Papa. Todos estos cambios son para prepararle el camino al dragón. No olviden eso. Hay cosas que aparentemente son buenas, pero solo son fábulas engañosas. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Cristo.